¿Qué harías si supieras que el cuenco del que comes o la silla en la que te sientas fueron confeccionados con materiales procedentes de un horror indescriptible? Este no es el inicio de una película de terror, es la realidad grotesca que explotó en 1957. Un horror doméstico tan profundo que redefinió lo que la maldad puede ser. Este es el misterio del caso Ed Gein, el granjero tranquilo que se convirtió en el carnicero de Plainfield. Para la tranquila y olvidada comunidad de Plainfield, Wisconsin, no fue solo un asesinato, fue la desaparición más perturbadora y macabra registrada en su historia. En noviembre de 1957, la policía irrumpió en una granja buscando a Bernice Worden, una mujer desaparecida. Hallaron su cuerpo, por supuesto, pero lo que encontraron después no fue un simple crimen, sino una escena que revelaba una obsesión enfermiza con la muerte. Un museo privado del horror donde la locura había sustituido toda humanidad. Plainfield, Wisconsin, era a mediados del siglo XX el arquetipo del pequeño pueblo americano, un entorno de proximidad social donde un crimen de esta magnitud parecía imposible. La tragedia de Edward Theodore Gein, nacido en 1906, reside en que el criminal residía allí, oculto a plena vista bajo la fachada de un manitas y granjero inofensivo. La vida de Gein estuvo marcada por un aislamiento absoluto y el control patológico ejercido por su madre, Augusta. Su padre, George Gein, era una figura ausente, alcohólica y violenta, cuya falta de autoridad permitió a Augusta, una mujer de religiosidad fanática, dominar completamente la crianza de sus hijos. Augusta creía que el sexo y cualquier interacción social fuera de la granja eran pecados que llevarían a la perdición. El castigo era la herramienta principal para mantener a Ed y a su hermano Henry bajo su control, incluso castigando a Ed cada vez que intentaba hacer amigos en la escuela. El padre era un alcohólico que golpeaba repetidamente a Ed en la cabeza cuando regresaba llorando tras ser objeto de burlas. Augusta, por su parte, abusaba verbalmente de ambos niños, declarando que estaban destinados a fracasar como su padre. Cuando Ed tenía 12 años, Augusta lo sorprendió en un acto de intimidad, lo que ella consideró un pecado imperdonable, y castigó con extrema dureza, intensificando su represión emocional. Este control se cimentó en el aislamiento geográfico. La familia se trasladó a una granja remota de 195 acres cerca de Plainfield en 1914. Una estrategia deliberada de Augusta para alejar a sus hijos de la inmoralidad de la ciudad, con los vecinos más cercanos a casi una milla de distancia. El confinamiento físico se convirtió en la base de la dependencia patológica de Ed hacia su madre. Esta represión fue especialmente intensa en el ámbito emocional. Augusta obligó a sus hijos a prometer que siempre se mantendrían puros. Este entorno de toxicidad y represión brutal se considera el factor ambiental fundamental que permitió que la patología de Gein se gestara sin intervención social, creando una mente cerrada y enferma cuyo foco de fijación era la figura materna. El deterioro psicológico de Gein se desencadenó con la muerte de los pilares de su vida. Tras la muerte de su padre y su hermano, el verdadero catalizador ocurrió en 1945 con la muerte de Augusta Gein. A los 39 años, Gein se quedó solo en la granja, libre del control físico, pero esclavizado por el trauma. El vacío dejado por la única figura femenina dominante en su existencia se manifestó 2 años después en una nueva compulsión: la profanación de tumbas. A partir de 1947, Gein comenzó a visitar cementerios locales, concentrándose en sepulturas femeninas recientes. Confesó haber exhumado varios cuerpos,
Es crucial entender que, en esta etapa, el motivo no era el lucro ni la violencia sexual tradicional, sino la búsqueda obsesiva de recrear la figura materna perdida. La escalada de la profanación al homicidio ocurrió en 1954 con la desaparición de Mary Hogan, la propietaria de una taberna local. Este crimen mostró una mayor osadía. El salto a la violencia letal ocurrió contra mujeres locales con cierto grado de independencia o autoridad, sugiriendo una proyección inconsciente de su resentimiento reprimido hacia Augusta. El caso explotó en noviembre de 1957 con la desaparición de Bernice Worden, dueña de la ferretería. Su hijo, Frank Worden, que casualmente trabajaba como ayudante del sheriff, descubrió rastros de sangre en la tienda y recordó que Gain había sido el último cliente conocido. Esta pista vital dirigió al sheriff y a Frank Worden a la granja de Gain. En ese momento, la policía creyó estar resolviendo una simple desaparición. Sin embargo, estaban a punto de exponer el secreto de Gain, un hombre que había convivido con la muerte y la mutilación por una década. La investigación que siguió a la llegada de los oficiales a la granja se convertiría en el hito más oscuro de la historia de la criminología. Dentro de la granja, el olor era insoportable, y allí estaba el cuerpo de Bernice Worden, hallado colgado, decapitado y con heridas de bala, un testimonio de la brutalidad que Gain había ocultado. Sin embargo, el cuerpo de Bernice fue solo el punto de partida. La granja de Plainfield se había transformado en un catálogo de restos humanos utilizados como artesanías y objetos domésticos. La policía no encontró un hogar, sino una cámara del horror donde la vida cotidiana se fusionaba con el macabro fetichismo. Los agentes comenzaron a catalogar el inventario, un proceso que desafió su comprensión de la maldad. Hallaron cuencos hechos de cráneos humanos, pruebas de que Gain literalmente comía de los restos de sus víctimas. Encontraron pantallas de lámparas y cinturones confeccionados con la piel flayada de los muertos. Pero el mueble más siniestro, el más terrorífico, era un sillón tapizado completamente con piel humana. El espanto era palpable, porque estos restos provenían de las dos víctimas de asesinato y de al menos 9 cuerpos exhumados de cementerios locales. Pero el horror supremo, la prueba definitiva de su patología, era el atuendo. Un traje, una máscara y un chaleco hechos meticulosamente con piel. Gain confesó que su intención era vestirse con estos restos, un intento de encarnar la identidad femenina, posiblemente emulando a la madre que había perdido. Esto lo separó de los asesinos en serie convencionales. Gain no buscaba la consumación sexual, sino la posesión simbólica de la forma femenina, la materia prima para su disfraz de la locura. De hecho, los expertos no lo catalogaron ni siquiera como un necrófilo clásico, ya que no se encontró evidencia de que buscara consumar relaciones sexuales con los cadáveres. Para Gain, los cuerpos eran herramientas para crear estos objetos espantosos y vestirse con la piel desollada de sus víctimas. Una motivación que desafía cualquier clasificación tradicional. El arresto de Ed Gein desató el pánico y el morbo en Plainfield y en todo Estados Unidos. La sociedad se vio forzada a confrontar la posibilidad de que el horror más profundo pudiera esconderse en el anonimato de la vida rural. Gain fue arrestado y confesó los asesinatos de Hogan y Worden, así como la profanación de tumbas. La trayectoria legal de Gain reflejó la complejidad de su estado mental. Inicialmente fue declarado legalmente no apto para ser juzgado y recluido en un centro de salud mental. En 1968 se le declaró apto para enfrentar el juicio por el asesinato de Bernice Worden. Fue declarado culpable, pero también legalmente demente, resultando en su confinamiento institucionalizado
en el Instituto de Salud Mental Mendota. Esta conclusión legal subraya que su mente operaba fuera de los límites de la racionalidad criminal, alineándose con el análisis forense de su patología obsesiva. Gain murió en 1984 por insuficiencia respiratoria mientras estaba institucionalizado. La granja, símbolo del horror, fue incendiada poco después del juicio, un intento desesperado por borrar la huella del carnicero de Plainfield. El legado de Gain trasciende la jurisprudencia. Se convirtió en el arquetipo del monstruo americano. Su caso inspiró a novelistas y cineastas a crear narrativas sobre el horror que se gesta en el ámbito familiar y doméstico. Gain es la fuente de inspiración para Norman Bates en Psicosis en 1960, por su patológica obsesión materna, Leatherface en La Masacre de Texas en 1974, por el uso de piel humana como máscara y vestimenta, Buffalo Bill en El Silencio de los Corderos en 1991, por su fetiche centrado en la creación de un traje de piel femenina para asumir una identidad. Gain redefinió el horror, demostrando que la fuente de la maldad no siempre era externa, sino que podía nacer del aislamiento y la represión interna. Ed Gein nos dejó una verdad inquietante. No todos los monstruos viven en las sombras. Algunos viven justo al lado, bajo la luz del día, esperando que su prisión psicológica colapse. Su historia no es solo sobre asesinatos, es sobre la fragilidad de la mente humana cuando es quebrada por el abuso y el fanatismo. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué tan bien conocemos realmente a nuestros vecinos? En Perfil Culpable, no nos conformamos con el morbo. Buscamos la verdad que se oculta detrás del horror. Analizamos la patología, la evidencia y el impacto, porque comprender el mal es el primer paso para combatirlo. Si te apasiona diseccionar los casos más complejos del true crime y te atreves a mirar donde otros no lo hacen, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de investigadores. Queremos que tu visión forense nos acompañe en el próximo expediente. El terror de Plainfield ardió hasta los cimientos, pero el misterio de la mente de Ed Gein sigue vivo en el corazón de la América rural. Y juntos, seguiremos escuchando sus